Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es un nuevo episodio de Aficionados. Mi nombre es Luciano Florio, estoy aquí con Milagros Rocielo. Hola, ¿qué tal? Me parece muy maravilloso que te hayas presentado, porque yo el capítulo anterior no me presenté. Claro, me presentaste a mí solo. Sí, pero yo no necesito presentación. Yo soy una Estructuras, estrella. estructuras. Hoy vamos a hablar del lenguaje, vamos a hablar específicamente de cómo determinadas expresiones artísticas, vamos a hablar de películas, de libros, vamos a hablar también un poquito de una canción, de cómo utilizan el lenguaje para contar sus historias. Uh-huh. Y cómo es tematizado el tema del lenguaje en cada una de esas historias, digamos, la idea del lenguaje como la construcción del mundo, digamos, que es como nuestro pasaje para hacer inteligible ese mundo. Y casi siempre, o sea, salvo en una de las pelis que vamos a tratar, casi siempre está tratado de manera medio como lateral el tema del lenguaje, claro, ¿no? Como un tema pequeño dentro de una historia un poco más grande. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de Room, una película de Lenny Abramson del 2013. Vamos a hablar también... ¿Vos trajiste un libro para hablar? Sí, vamos a hablar específicamente de Ciudad de Cristal, que es uno de los 3 relatos que está en el libro La trilogía de Nueva York de Paul Auster, que es uno de los más conocidos del autor, que el libro es del 85. Perfecto. Y tenemos también Arrival, la película de Denis Villeneuve, escrita por Eric Heisserer. Vamos a hablar un poquito más tarde de Arrival porque por la estructura, por la naturaleza del guión de Arrival, es bastante complicado hablar de su historia sin spoilearla. Así que lo vamos a dejar para el final. Escúchenos estos primeros 15 minutos si no vieron Arrival, déjennos hablarles de otras cosas, y si no vieron Arrival, después pongan pausa, les vamos a avisar. La ven de maneras ilegales, creo. No hay una manera legal de ver Arrival. ¿No está en Netflix? No está en Netflix. Lo vamos a averiguar y les vamos a avisar. No está en Netflix. ¿No está en Netflix? No, okay. Porque una vez la quise ver pensando que estaba en Netflix. De hecho, quise ver Room también pensando que estaba en Netflix. Y no está en Netflix. Mira. Bueno, cuando lleguemos a Arrival les vamos a avisar. Así pueden poner pausa, buscar la peli. Ir a piratear, volver. Mirarla porque es realmente una película muy recomendable. Sí, que era la que tendría que haber ganado el Oscar ese año, pero eso es debate para otro día. Es debate para otro día. Pero sí, es una película muy, 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 muy recomendable. Así que altamente recomendada para que la vean y vuelvan a nosotros, así pueden. Pero de estas dos, de esta peli y de este libro que vamos a hablar ahora, nos pueden escuchar tranquilamente, que no vamos a spoilear nada mayor. Exactamente. Así que... Bueno, empezamos entonces con Room. Tranquilidad. Como comenté antes, Room es una película de Lenny Abramson, que es un director irlandés. La película está producida en Canadá. Está escrita por Emma Donoghue, que escribió el libro en el cual se basa la película también. Ella también es irlandesa. Y cuenta la historia de Jack, un chico de 5 años que vive con su madre en Room, que es la habitación... Jack, te amo. que es la habitación donde su madre lleva 7 años secuestrada, privada de su libertad, por un hombre al que no conocen. Lo llaman Old Nick, porque no saben cuál es su nombre realmente. ¿Cómo entra en juego el tema del lenguaje en esta historia? Su madre, Joy, crea para Jack una especie de realidad alternativa, ¿sí? Para justamente protegerlo de la verdad, de la realidad. Sí, aclaremos que ya dijiste, ¿no? Que tiene 5 años. Tiene 5 años, sí. Entonces, Nació... nosotros vemos desde que tiene 5 años. Claro. Y hay un momento en el que ella explica que le dice a él, ahora sos grande, ahora puedes entender, pero antes tuve que contarte una historia. Exactamente. Porque ¿cómo haces para explicarle a un chico que nació secuestrado? Sí, iba a decir en cautiverio, pero me daba muy animal. Pero igual sí, o sea, sí, es eso, es esa idea. ¿Cómo le explicas a un chico que nació en esas circunstancias, con todo
el desarrollo cognitivo que tiene un nene hasta los 5 o 6 años, Claro. que son etapas claves para después su manera de socializar con el mundo, para su manera de desarrollarse, no solo socialmente, sino también cognitivamente. Exactamente. Es como en el momento en el que el cerebro recibe todo ese input de información y lo va acomodando. Entonces ella tenía que buscar la forma de que su vida no fuese como un trauma constante. Exactamente. Ella busca que Jack, a pesar de todo, sea feliz. Jack nace 2 años después de que ella sea secuestrada. Y nace ahí adentro. La única realidad para Jack, el mundo entero, es esa habitación, porque de esa habitación no pueden salir. De hecho, lo que me encanta, que, bueno, primero que la historia esté contada desde la perspectiva de Jack. O sea, él es casi que el protagonista de la historia, a pesar de que la madre... Es el protagonista. Sí, a pesar de que la madre tiene como claramente una presencia súper fuerte, Claro. pero hay muy pocas veces donde el punto de vista es de la madre. Sí, si vamos en a la específico. explicación más técnica, si nos ponemos en técnicos, el protagonista de la historia es Jack. Sí. Y el personaje de la madre es un rol principal, pero no es protagonista. Pero no es protagonista porque el punto de vista es el de Jack. Exactamente. Y eso me parece como una decisión hermosa, primero y principal, porque nos permite también ver el mundo, o sea, el mundo es Room, Sí. ver cómo él ve Room como si fuese la realidad entera que hay Claro. para conocer. Y los primeros 5 minutos de película hay como un pequeño monólogo, digamos, de Jack, donde él explica que él está en Room. Y lo que me encanta es que no usa artículos. No es The Room. Y tiene como, ¿cómo se llama? No sé, por ejemplo, una lámpara o una planta. Y no es la planta o la lámpara. Es planta y lámpara porque es la única. Claro, exactamente. O sea, para él, el mundo es Room. Todo lo que está afuera es outer space, digamos, Claro, como el espacio exterior. Ujú. Tienen una televisión, pero para él todo lo que está en la televisión es mentira. Es falso. Exacto. Ujú. Es una... En algunos casos es una representación de lo real. De las cosas que él puede ver. Por Sí. ejemplo, la planta. Sí. Es una representación de una planta. Si ve Pero una planta sigue en la siendo televisión. mentira. Pero sigue siendo mentira, sigue siendo falsa. Claro. Él en un momento dice, Como... planta es de verdad, pero los árboles no. Claro, exacto, porque no hay un árbol dentro de Room. Exactamente. Entonces, para él el mundo es Room. Exactamente. Entonces, el lenguaje que él tiene va a adaptarse a ese mundo. Ujú. Por ende, no hay artículos. Todo lo que está ahí es único e irrepetible. Claro. Eso me parece como una decisión maravillosa, tipo, para entender, o sea, es como pequeños matices de cómo Jack entiende el mundo. Claro. Claro, los domingos, según cuenta la historia, Old Nick, este señor que tiene secuestrada a Joy, que es la madre, le lleva comida, le lleva ropa, Claro, que según le explicó ella a él, la consigue de la televisión a través de magia. claro, TV Magic. Exactamente, si no, Sí. ¿cómo hace para conseguir todas esas cosas si afuera no hay nada? Exacto. Y me gusta mucho también que para él, todos los que están afuera, porque ellos tienen como un momento en el que gritan. Ujú. A ver, o sea, como pareciera Sí. que está como... Es terrible esa escena. Sí. Terrible. Como que tienen una rutina, porque eso me encanta, cómo muestran la rutina de ellos ahí adentro y cómo Joy busca que el pibe tipo se mueva y haga ejercicio y etcétera, etcétera. A pesar de estar en una habitación de, podríamos entender, que tiene 3 metros por 3 metros, Sí, como muy chica. mucho. Y bueno, todos los que están afuera, para él son aliens, Exactamente. porque están en outer space. En el espacio exterior. Entonces ellos gritan y la mamá le dice que gritan para ver si hay algún alien que los escuche. Claro. Y Claro, él les dice, no, ¿por qué no nos responden? ¿Por qué Claro. no responden el grito? ¿Por qué no gritan hacia nosotros? Y Sí. ella dice, porque todavía no nos escucharon. Claro, Eso te hace pensar muchísimo en la cantidad de veces que Joy habrá gritado en el pasado, cuando quizá en los primeros años de su, sí. de su Que es un secuestro. montón, 2 años estando... Porque ahora Claro. tiene con quién interactuar, tipo, tiene una conversación, tiene...
Pero imagínate cuando estaba ella sola o cuando estaba ella sola con un bebé. Claro. Es increíble. Claro. Es increíble. Hay muchísimo que está Mostrado. simplemente sí. tocado en la superficie, Sí. pero que vos podés llegar a entender justamente por las sutilezas del guión de Emma Donoghue, que es realmente increíble. Otra cosa que me gustó mucho fue cuando ella, bueno, llega un momento, como decíamos, que ella le trata de explicar que se da cuenta de que él ya es lo suficientemente grande. Ella tiene como, en el medio de esa estadía en Room, tiene como un día en el que ella se deprime porque se da cuenta de que nunca va a salir de ahí. Él cumple 5 años y le dice, bueno, cuando cumpla 6 quiero velas en mi torta. Claro. Y ella, creo, o sea, me da la impresión a mí de que no se puede figurar estando un año más ahí adentro. Claro, porque no hay forma de que Jack entienda que la madre hace absolutamente todo lo que puede dadas las circunstancias. Claro. Jack se enoja muchísimo cuando su torta de cumpleaños, que pudieron cocinar a duras penas, no tiene vela. Claro. Porque ella le dijo, vamos a hacer una torta como las de la televisión, pero claro. de verdad. Claro. Y él dice, pero la torta de la televisión tiene velas con fuego. Claro. ¿Por qué la mía no? Sí. Entonces se enoja muchísimo. Y ahí es cuando ella decide que él ya es lo suficientemente grande como para contarle la verdad. Y es maravillosa esa escena. Cuando Sí. le empieza a contar y le tiene que explicar. Fíjate lo que le tiene que explicar. Ella le tiene que explicar que hay algo más del otro lado de la puerta. Y él le dice, ¿qué otro lado? Claro, del otro lado de la pared. Sí, pero habla específicamente de la puerta de entrada. Pero cuando le dice que hay algo del otro lado, están hablando de Mouse, que es un ratón que una vez sí. se metió. Sí. Y ella lo sacó, le revolvió un libro y quedó del otro lado de la pared. Claro. Pero claro, para él del otro lado de la pared está el espacio. Es nada, claro. Entonces es increíble como él le dice, ¿qué otro lado? El otro lado. No hay otro lado, le dice ella. Y ella dice, todas las cosas tienen dos lados. Claro. Entonces le tiene que explicar que hay una, o sea, que Room es adentro y que hay una afuera. Que hay una afuera. Porque él piensa de que Room es el afuera. Room es el todo. Entonces, si no hay una afuera, no hay una adentro. Claro. Ella juega un poco también con la idea, lamentablemente necesita manipularlo de alguna manera a Jack para que logre entender qué es lo que le está diciendo. Sí. Porque después de tantos años de crear esta fantasía y crear este mundo, ahí adentro tiene que convencerlo de que nada de eso es real. Claro. De que nada de eso es normal, mejor dicho. A mí me encanta porque cuando ella le cuenta eso a él le dice, no me gusta esa historia, quiero otra historia. Claro, exactamente. Y ella le dice, esta es la historia que hay, es la que tenés y la que tenemos los dos. Exactamente. Me voy a poner un poco filosófica, discúlpame. Les pido disculpas a todos. Te lo permito. Me da un poco la alegoría de la caverna de Platón. O sea, esta cosa de personas que están adentro de una caverna, lo voy a contar muy rápido. Personas que están adentro de una caverna, atadas, tienen fuego detrás y les proyectan unas sombras en la pared de la caverna. Entonces, para ellos, esas sombras, que podríamos decir que la tele, ¿no? Es la realidad. Entonces, cuando uno de estos prisioneros logra escaparse y ve el mundo exterior, bueno, hay todo como un tema de que se cega con la luz, que empieza a comprender que lo que veía antes eran las sombras de las cosas que eran verdad. Y cuando vuelve les quiere explicar a los otros dos prisioneros que habían quedado que eso no era la verdad. Y los prisioneros eligen no creerle. Entonces, podríamos pensar que Joy es como la que tiene la verdad y puede acceder a ese mundo de la realidad, porque ella ya vivió ahí afuera, pero para él, esas sombras proyectadas en la pared de la caverna son la realidad. Entonces, en última instancia, está en él elegir creer o no. Exactamente, por eso ella juega con la idea de que ahora él es grande. Y ahora le puede explicar. Necesita que él tome de alguna manera confianza en la idea de que ya es una persona grande y puede entender cómo son las cosas. Claro. Entonces, al momento de explicarle, como vos bien decías, él quiere una historia distinta porque él lee con la madre. Lee cuentos. Ay, me encanta cómo entra Alicia en el País de las Maravillas. Y como está leyendo Alicia en el País de las Maravillas, ella utiliza una suerte de metáfora acerca de esa historia para explicarle que, al igual que
Alicia, que llega a El País de las Maravillas, era alguien más en otro momento, En que otro no lugar. estuvo siempre en El País de las Maravillas. Ella no estuvo siempre en Room. Ella estuvo en el afuera, en este afuera que está intentando tan desesperadamente que Claro. él entienda que existe. Pero Jack se siente engañado. Exacto. Bueno, y quiero ahora me echar un poco con el libro que traje. Bueno, Ciudad de Cristal es, como les había contado en un principio, un fragmento de la trilogía de Nueva York. La trilogía está conformada por 3 novelas cortas, cuentos largos, como los quieran tomar. Para mí son más novelas cortas que cuentos largos. Y esta Ciudad de Cristal cuenta la historia de Quinn, que es un escritor de policiales que, frente a circunstancias medio extrañas, lo llaman por teléfono a la casa y le dicen: ¿es usted Paul Auster? Y Paul Auster siempre juega con esto de meterse a él mismo y como confundir la identidad de él con algún personaje de la historia. Se juega siempre mucho con eso, medio como Stan Lee en Marvel. El cameo de Paul Auster. Bueno, lo llaman a Quinn por teléfono y le dice: ¿es usted Paul Auster, el detective privado? Y él dice no. Lo siguen llamando hasta que él decide, bueno, investigar el caso. Decir, ¿por qué me están llamando a mí? ¿Por qué piensan que soy Paul Auster? ¿Y qué quieren? Le da como cierta curiosidad. Él se inspira un poco en el personaje de las novelas que él escribe. Y dice, bueno, como inspirándose en este otro personaje. O sea, es como un triple personaje, ¿viste? Paul Auster escribe sobre un escritor que escribe sobre un detective. Claro. Y bueno, va a meterse en este caso y empieza a investigar. Y el caso es un pibe, tiene 30 y pico, muy extraño, que lo va a visitar a la casa y al pibe le cuesta hablar, habla como mecánicamente, se mueve como si estuviese pensando cada movimiento antes de hacerlo, no de manera como orgánica, sino como si fuese una especie de robot, él dice. Y este es un pibe que se llama Peter Stillman, al cual el padre lo había encerrado en una habitación completamente oscura, digamos, donde no entraba luz, no había nada más que esa oscuridad. No le habla, nadie le habla al pibe, lo único que le dan es comida para que sobreviva. Pero lo encierran durante 9 años. Es decir, desde los 3 años... 3 más 9... 12. Perdón. Laguna mental. 10, 11... Bueno, lo encierran hasta los 12 años, hasta que, bueno, lo descubren y al padre lo meten preso claramente por la abominación que había hecho. Entonces el pibe estuvo durante 9 años sin contacto humano, sin lenguaje. Exacto. Él sabía un par de palabras, porque a los 3 un par de palabras ya aprendes, pero las fue olvidando. Y él creó como un idioma nuevo. Claro. Un idioma nuevo que hablaba para sí mismo, porque no hablaba con nadie. Y lo fantástico, de hecho, en esta entrevista que tiene Quinn con Peter Stillman, el pibe le dice que él aprendió a hablar el lenguaje que hablan todos, pero él todavía tiene algunas palabras de ese lenguaje que creó él mismo, y que él es poeta y escribe poemas en ese lenguaje, y que ese lenguaje es intraducible, que no se puede traducir, pero que él se considera un poeta increíble, y que si todos pudiesen comprender sus poemas llorarían, pero nadie los puede comprender porque él es el único que habla ese idioma. Claro. ¿Y el motivo del padre? Bueno, el padre era un catedrático de Boston, tipo muy como académico, medio con un delirio místico religioso. Había escrito un libro que, bueno, Quinn va a buscar ese libro después cuando trata de comprender bien qué era lo que había pasado. Había escrito un libro sobre
el jardín del Edén y sobre la Torre de Babel y cómo a partir de que Dios expulsa a Adán y a Eva del paraíso, el lenguaje que Adán había creado en ese paraíso se rompe y las cosas dejan de significar, dejan de condecirse nombre y cosa. Ajá. Ese vínculo entre nombre y cosa se rompe a partir de que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Y es súper interesante como la meta teoría que está dentro de esta novelita, porque, bueno, en un momento el problema principal es que Peter Stillman tenía miedo de que su padre, cuando salía de la cárcel, que era en esos días en los que él estaba llamando al detective, tenía miedo de que cuando el padre salía de la cárcel lo fuese a buscar y lo matara porque le había mandado un par de cartas medio sagrando del infierno, una cosa medio complicada. Entonces tenía miedo y necesitaba que Quinn lo protegiera, que Paul Auster lo protegiera. Entonces él lo que hace es, bueno, voy a investigar a este Stillman a ver qué flashó, por qué encerró a su hijo durante 9 años en una habitación. Claro. Entonces lo que él buscaba era buscar el lenguaje de Dios, el lenguaje definitivo. Ajá. Ese que era similar al lenguaje que había creado Adán cuando nombró las cosas que creó Dios en el jardín del Edén. Digamos, esperaba que por intervención divina él pudiera crear un lenguaje o recibir de parte de Dios la forma de hablar. Claro, porque lo que decía es que no puede ser que Dios nos haya traído sin un lenguaje natural, digamos. Exacto. Como que hay un lenguaje natural, como si naciera con nosotros, como nacemos con brazos, con lenguaje. Exactamente. Porque él dice que el lenguaje que usamos hoy está roto. Y cuento un pequeño ejemplo que me parece interesante para cerrar, que es, en un momento él se lo cruza a Stillman padre, porque cuando está investigando se lo cruza, y el tipo le empieza a explicar por qué él quería crear un lenguaje nuevo. Decía, por ejemplo, un paraguas es una estructura de metal que tiene una tela impermeable que vos lo usás para protegerte de la lluvia. Pero ¿qué pasa si el paraguas está roto y, por ejemplo, no tiene la tela y es solo una estructura de metal? Sigue siendo un paraguas, ¿no? O sea, su paraguas roto. Para él eso está mal, porque el paraguas, la función que tiene es protegerte de la lluvia. Y si ya no te está protegiendo de la lluvia, no es un paraguas. Claro. Si vos abrís eso y te lo pones sobre la cabeza, te vas a mojar igual. Entonces hay un problema con el lenguaje. Y eso me parece clave para entender por qué este tipo flashaba eso. Claro. Y creo que los dos casos, tanto Room como Ciudad de Cristal, hablan sobre cómo las circunstancias, como el entorno, implica un lenguaje distinto. Exactamente. Y también en Room hay un determinado momento en el que, bueno, si habrán visto algún tráiler, si es que no vieron la película todavía, pero tanto Jack como Joy logran escapar de este secuestro, de Room. Salen de Room. Y la segunda mitad de la película es la adaptación al mundo real, digamos. Es increíble que muestren esa parte, me parece fantástico, sí. Jack, que toda su vida habló con una sola persona, que es su madre, no se anima a hablar con nadie. Si bien hay personas que se acercan a él e intentan hablarle de lo que sea, él no puede. Él siempre tuvo como interlocutora a su madre y no puede comunicarse con otra persona. Claro, de hecho él le habla a su madre para que su madre le repita el resto, que es lo que él quiere decir. Exactamente. Y después tiene también la película un determinado momento con una entrevista periodística que le hacen a uno de los personajes, un momento en el que cuestiona también el rol de los medios y cómo los medios suelen mirar este tipo de historias, muchas veces sin ningún tipo de consideración por el sufrimiento o la privacidad de las víctimas. Y también es muy interesante el lenguaje que se utiliza tanto de parte de la entrevistadora como de parte del entrevistado al momento de hablar de esta situación. Así que la película se anima incluso a tocar temas incluso sobre el lenguaje que están por fuera, digamos, por esa superficie de la que siempre hablamos y que es la que nosotros como espectadores, si se quiere, de este tipo de hechos, es lo que nosotros recibimos, en definitiva.
Me parece, sí, hermoso como ambos, tanto la película como el libro, tematizan el tema del lenguaje sin que sea como lo que motiva la trama, porque acá estamos hablando de una novela detectivesca, policial, lo que quieras, que tiene como subtrama el tema del lenguaje, y acá estamos hablando de un secuestro que tiene como subtrama y subtrama, te diría, el tema del lenguaje. Y Pero habías bueno, mencionado sí. antes este tema de cómo el lenguaje afecta quiénes somos o cómo pensamos. Nuestra concepción de mundo, sí. Exactamente. Y de eso habla mucho Arrival. Sí, bueno, ahí sí estamos frente a un tema como en Arrival específicamente, y por eso decidimos hablarla como un poco después para que pongan pausa, ya. Si no vieron Arrival, este es el momento para De poner irse, pausa. pero volver. Y después vuelvan, por favor, porque los vamos Porque a estar aparte esperando. es hermosa la peli y va a ser hermoso nuestro análisis. Tan hermosa como la peli, pero... Así que sí, si no vieron Arrival, este es el momento. Vayan, véanla, es una gran película. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esta historia. Que, como bien decías, el lenguaje es tema principal y absoluto de la historia. Sí, sí, el lenguaje como construcción de mundo y el mundo como construido por el lenguaje, porque para mí es mutuo, ¿viste? Ajá. Esta cosa de que nosotros con el lenguaje construimos mundo porque le ponemos nombre a las cosas, pero también nuestro lenguaje estructura la manera en la que nosotros concebimos el mundo. De hecho, las personas que hablen más de un idioma pueden sentir que hay ciertos como aspectos, ciertas cosas que al hablar más de un idioma se abren, digamos, como esta cosa de que si uno comprende las formas básicas de otro idioma, puede empezar a entender que a veces las cosas no son completamente blanco o negro. Hay distintos matices que distintos idiomas tratan de maneras diferentes. Sí. No lo puedo poner como en palabras, me está fallando el lenguaje para explicar esto, pero es algo muy sutil que no sé cómo explicarlo, como si se te abriesen mundos cada vez que uno como entra en un idioma distinto. Bueno, Arrival toca mucho este tema. Arrival cuenta la historia de una experta en lenguas que es citada, convocada por una fuerza gubernamental cuando aparecen una serie de naves alienígenas sobre la Tierra en distintos puntos específicos. Y esto el público aparentemente no lo sabe, pero se lo comunican a ella. Hay unos seres que habitan estas naves. Aliens de verdad, ¿no? De los que habla Jack. Exactamente. Que se comunican a su manera. Que bueno, perdón, tipo, el concepto de alien es de lo ajeno. O sea, sí. Alien es ajeno. Es si planeta Tierra es adentro, Alien está afuera. Claro. Si Room es adentro, Alien está afuera. Está bien, estaba bien el concepto de Alien de Jack. Nuestra palabra es extraterrestre, que es exactamente lo mismo. Exactamente, es lo que está afuera. Claro. Sí. Entonces, cuando la convocan a ella tiene que trabajar junto con otra persona para intentar descifrar este lenguaje. Y una de las cosas que mencionan es justamente de lo que estabas hablando vos. Hay una hipótesis de Sapir-Whorf, así se llama la hipótesis, por las dos personas que la formularon por originalmente. Sapir y Whorf. Exactamente, que son Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf. La hipótesis establece que existe una cierta relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en que la persona entiende y conceptualiza el mundo. Exactamente de lo que estábamos hablando antes. Lo que dije yo, que para mí era como, ay, esto es todo muy sutil. Está ahí, es eso. Está ahí, exactamente. Hay toda una corriente de relativismo lingüístico que incluye esta hipótesis, pero que en definitiva habla de eso, ¿no? La forma, el lenguaje que uno habla va a condicionar la manera de pensar. Quizá no estamos hablando de la manera de pensar, no es que nos sentamos a pensar sobre un dilema, una problemática universal y pensamos de otra manera. Es el momento, es la interacción. Claro, es que vos ponete a pensar que nosotros pensamos en lenguaje. Vos estás sentado en tu casa y estás escuchando este podcast y estás pensando, quizás no nos estás prestando mucha atención, estás pensando en que tenés que hacer la comida para la cena
Y todo eso que estás pensando es, tengo que ir a comprar. Y vos cuando pensás, tengo que ir a comprar, lo pensás en español. Exactamente, por eso dicen Pero un que... chino, lo piensa en chino, vos entendés eso. Claro. Entonces, Por eso dicen que realmente sabés hablar un idioma o realmente conoces el idioma cuando podés pensar en ese idioma. Sí. Porque al momento de hablar, cuando uno tiene que hablar en un idioma con el que no está muy seguro, le Empieza cuesta a traducir. mucho porque empieza a traducirlo en su cabeza. Exacto. Cuando vos podés hablar un idioma que no es tu idioma, tu lengua materna, y lo podés hablar de una manera fluida, y podés pensar en ese idioma mientras construís tus Porque oraciones. ya estás pensando en la estructura de ese idioma y no en la estructura de otro idioma para traducir. Exactamente. Y eso específicamente es de lo que estamos tratando de hablar. De esta idea de que cuando uno habla en un lenguaje X, piensa en ese lenguaje X para hablarlo. Exacto. Y hablemos de todo tipo de lenguajes, ¿no? Como yo qué sé, es como la gente que programa. Bueno, vos sabrás de eso. La gente que programa. Vos pensás en ese lenguaje. Claro, seguro. Y ese lenguaje va a codificar la forma en la que vos podés crear eso que querés crear. O modificar eso que querés modificar. Y lo que vos estás creando va a depender muchísimo del tipo de lenguaje que vos utilizás. Y se va a comportar de una manera o de otra de acuerdo al lenguaje que estás utilizando. Exacto. Bueno, entonces, pensando toda esta... ¿cómo era que se llamaba? Decime de vuelta el nombre. La hipótesis de Sapir-Whorf. Pensando en esa hipótesis, vayamos directo a la peli. Claro. Ahora es cuando viene como el major spoiler. Nos entendemos al final de la película que estos extraterrestres... Entendemos la razón por la cual están acá, que es para regalarles a los humanos, al planeta Tierra, la forma de concebir un mundo, por ende también su lenguaje. Claro. ¿Qué implicaba? A través de su lenguaje, lo que ellos pueden hacer con su forma de hablar y de pensar es percibir el tiempo de manera no lineal. Claro, nosotros percibimos el tiempo de manera lineal. Entonces, ¿cómo escribimos? En una línea. ¿Cómo pensamos? En una línea. Es de izquierda a derecha, bueno, algunos de derecha a izquierda, pero bueno, principalmente de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Esa es nuestra forma de concebir el mundo, el tiempo, los espacios, como la forma de medir. Y no tenemos forma alguna de saber qué va a pasar mañana o en 10 minutos. Exactamente. Y ellos, si vieron en la película, cuando crean estos símbolos, que es como el lenguaje que ellos escriben, son circulares. Claro, ellos se comunican a través de formas que generan en el aire con tinta, con una especie de tinta negra. Y al crear estas formas... Me hizo acordar, perdón, pero como a pulpos, ¿viste? Que claro, es más o menos la idea de la tinta del pulpo. Son pulpos súper inteligentes. Y crean estos símbolos que son, como bien dijiste, circulares, como si nunca empezaran ni terminaran. Claro. Porque de hecho se forman desde el centro hacia afuera. Exacto. No se forman desde un punto a otro, sino que desde el centro. Porque todo pasa en simultáneo, porque hoy, mañana y ayer... Para ellos es lo mismo, exactamente. Es lo mismo. Entonces, cuando Louise, nuestra protagonista, interpretada por Amy Adams a la perfección, como siempre, cuando ella les pregunta ¿por qué vienen a regalarnos esto? ¿Por qué vinieron al planeta Tierra a darnos esto? Uno de ellos les explica que dentro de muchísimos años ellos van a necesitar ayuda de la Tierra. Ay, hermoso. No había olvidado esa parte, sí. Exactamente. Y ella en ese momento no entiende cómo sabes que dentro de muchos años vas a necesitar que te ayudemos. Esos son los momentos en los que ella empieza a entender. Porque me tiraron las cartas de tarot y dijeron... Exactamente, por eso en ese momento ella hace la pregunta que me parece que es la que, por lo menos yo cuando estaba en el cine mirando la película, fue en el momento que me quedé congelado, que es cuando ella le pregunta ¿quién es esa niña? Cuando nosotros comenzamos a ver la película, lo primero que vemos es la historia de Luis con su hija. Vemos la enfermedad de su hija siendo muy joven y su muerte. Entonces, durante este periodo, nosotros pensamos, bueno, Luis tuvo una hija, la hija se enfermó, la hija murió. Claro. Y ahora ella en está el final de la película, en el final de la película ella le pregunta quién es esa niña. Claro. ¿No? Entonces, cuando Luis empieza a tener flashes y lo que nosotros asumimos son recuerdos de su hija,
cuando empieza a entender el lenguaje. Claro. ¿Por qué? Porque está pensando con la lengua de ellos, y es lo que decíamos antes. El lenguaje que hablas condiciona la manera de pensar. Entonces, cuando ella está empezando a entender el lenguaje que vinieron a regalarnos, empieza a ver cosas que todavía no pasaron. Entonces, vive presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Sí. Exactamente. Entonces, la película, el guión está estructurado de una manera que juega muchísimo con este tema también. Y el principio de la película juega un poco con el efecto Kuleshov. El efecto Kuleshov es un efecto que describió un cineasta ruso que se llama Lev Kuleshov, en el cual explica que nosotros derivamos o adjudicamos sentido a una historia de acuerdo a la manera en que nos presentan las escenas. Entonces, Hitchcock, por ejemplo, explicaba este que efecto. Ahí hablamos de vuelta de otro lenguaje, el lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico. Y cómo leemos distintos, como por ejemplo, digo, el lenguaje cinematográfico en idioma, por decir, en idioma estadounidense, es muy distinto al lenguaje cinematográfico ruso, por ejemplo. Sí, entonces, es distinta la forma de narrar. Por eso es muy interesante ver la película, y por eso es muy interesante, me atrevería a decir, ver cualquier película dirigida por Denis Villeneuve, porque es un director que tiene muy en claro de qué está hablando cuando hace una película. Si bien no necesariamente los guiones son siempre suyos, el guión de Arrival no lo es una persona que está muy preocupada por el lenguaje cinematográfico que utiliza. Entonces, el guión de Arrival, que está estructurado de esta manera tan determinada, va acompañado de la mano de un director que la tiene demasiado clara. Hermoso. Demasiado clara. Que concluyó en esta película fantástica. Sí. Y lo que explicaba, entonces, Hitchcock, intentando explicar este efecto Kuleshov del que hablábamos antes, él lo ponía de esta manera. Vos tenés un plano general, que es el de un hombre sonriendo. Dependiendo del contraplano que vos le agregues a ese hombre que sonríe, va a cambiar el significado de esa sonrisa. Sí. Hitchcock lo mostraba con un hombre que sonríe al ver a una mujer jugando con un niño, y el mismo hombre que sonríe pero al ver una mujer tomando sol. Entonces era la madre jugando con el niño. Ay, un padre como comprometido. ¡Qué ternura! La mujer tomando sol. Un pajero. Un pervertido. Sí. Entonces la película juega mucho con esto porque lo primero que nos muestra es el duelo entre muchísimas comillas de lo que ella, nosotros entendemos como duelo. como el pasado. Claro, porque lo primero que vemos es la enfermedad y la muerte de su hija. Y después saltamos, creyendo que la película está escrita de forma lineal, claro, saltamos a la llegada de los alienígenas. Y es al revés. Y ella le cuenta en off a su hija que ella creía que el momento en el que su hija nació, o el momento más importante de la vida de su hija, fue cuando nació. Y que después entendió que fue el día en el que ellos llegaron. Exacto. Entonces, hermoso. El guión está repleto de todos estos detalles. Es de esas pelis que hay que ver tipo una vez, Sí. dejar pasar un tiempo y ver 20 veces más. Tantas veces como sea posible. Exacto. Y un pequeño detalle más es que ella, junto con ¿es matemático? Yo no me puedo acordar físico. bien. Es físico. El físico que le ayuda a descifrar Hawkeye. Para mí, ahora todo es Marvel. Jeremy Renner, otro excelentísimo actor. Junto con él nombran a estos dos alienígenas que están ahí, Abbott y Costello. Abbott y Costello son un dúo cómico de la década del 50, creo, que tenían una rutina muy famosa que salió hasta en discos en Estados Unidos, que se llamaba ¿Quién está en primera? Y son dos personas intentando descifrar quiénes son los integrantes de un equipo de béisbol, porque la persona que está en primera se llama ¿quién? Entonces cuando él le dice ¿quién está en primera?, piensa que le está preguntando. Hermoso. ¿Bien? Y esto era cuál es la gracia de esta rutina, el problema de comunicación. Claro, exacto. Entonces, como la falla del código. Exactamente. Entonces Eric Heiserer, el guionista de Arrival, se fijó hasta en eso. Obvio. Detalles hiper mínimos, pero que le dan un cuerpo a la historia que es fantástico. Que sí, para ver 20 veces. Eso. Queremos cerrar, digamos, esta sección que se nos extendió un poco, perdón, productor estrella, con un fragmento de un libro que no leí.
¡Vamos! Triunfando siempre. No, bueno, leí otros libros de este mismo autor. De hecho, quise comprar este libro para leerlo para este podcast, pero no me dio el tiempo de vida para hacerlo. Pero sí leí un fragmento de este libro que se los quiero leer. El autor es Fabio Moravito. Uh-huh. Hablando del tema de los idiomas, me parece que es clave. Él nació en Egipto, sus padres son italianos, por ende él es italiano, y a los 15 años se mudó a México con sus padres y a pesar de que su idioma materno es el italiano, Uh-huh. él escribe en español. Y bueno, después vivió por distintos lugares del mundo, escribió un libro desde Berlín, que ese es el que yo leí, que también tematiza un poco el tema del lenguaje, del idioma en realidad, Uh-huh. pero más, como un poco más lateralmente. Acá se habla específicamente del lenguaje y del idioma y de la escritura. El libro se llama El idioma materno y el fragmento del libro que voy a leer se llama El idioma materno. El idioma materno. Es un hueso duro de roer. Cuando se cree que por fin nos liberamos de sus palabras, sus giros sintácticos, sus modismos intraducibles a otros idiomas, y que después de tantos años de hablar, soñar, amar e injuriar en otra lengua, uno se ha emancipado de su atadura, resulta que, al igual que esas calcificaciones de materia marina que se adhieren al cuerpo de las ballenas y que semejan enormes quistes, el viejo idioma no ha desaparecido. Solo se ha replegado en ciertas zonas, una de las cuales, quizás la más resistente, es el llanto. No se llora a secas, en abstracto, sino en el seno de una lengua concreta. De ahí que muchos individuos que adoptaron otra lengua, cuando lloran, sienten que lloran todavía en su primer idioma. Así, al dolor que produjo el llanto se suma la congoja de saber que no se ha desprendido de su viejo llanto, de su viejo idioma, que siguen viviendo y hablando en materno. Lo que es particularmente duro para aquellos que se han aventurado a escribir unos libros en el idioma de adopción, pues temen que tarde o temprano llegará alguien a quitarles la fina cubierta y descubrirá debajo de lo que escribieron el hueso duro de roer, el idioma remoto, el viejo llanto, y los acusará de no haber hecho más que trasladar palabras de su primera lengua, o sea, de haber fingido todo el tiempo. Así el extranjero más extranjero de todos es aquel que escribe en otro idioma, en virtud de una doble extranjería, la de la escritura, que es una traición al mundo, y la de escribir en una lengua que no es la materna, que es una traición al habla. Pero tal vez en esta traición a la lengua de origen radica la sola salvación posible, el único perdón al que puede aspirar un escritor por haberse apartado del mundo y del habla. Porque todo escritor bien visto se hace escritor gracias a esta traición. Se aparta de la lengua madre para adoptar una lengua que no es la propia, una lengua extranjera, una lengua sin lágrimas. Se abdica del idioma materno porque se abdica del llanto, y se abdica del llanto porque solo dejando de llorar se puede escribir. Fantástico. Y aplica muchísimo a todo lo que estuvimos hablando. Sí. A todas las historias. Exacto. Me pareció que era un lindo cierre de un libro que no leí. Bueno, así que si alguien tiene el libro, se lo pasa a Mili, por favor. Sí, lo voy a ir a comprar igual, ya está, ya me se ve. Bueno, y para ir cerrando, queríamos irnos con una canción. Es la primera vez que hablamos de música, de canciones en este programa. Vamos a escuchar un pedacito, primero que nada, de la canción Mazurkica Modernica de Violeta Parra. Me han preguntado varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciónicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Bueno, queríamos hablar de esta canción en particular porque Violeta Parra es una de las más grandes letristas, compositoras de la historia de la música latinoamericana. Y lo que hace con esta canción es bastante particular, siempre fue... Al momento de escribir sus canciones siempre tuvo mucho cuidado del lenguaje. Pero con esta canción lo que hace es convertir a todas las palabras que terminan un verso en esdrújulas, lo cual le da un ritmo bastante particular a la canción. Es una canción de protesta, como la gran mayoría de las canciones de Violeta sus Parra. obras. Y tal vez en un intento de demostrar una falta de inteligencia, una falta de perspicacia de parte de
quien está del otro lado de la canción, de quien recibe la quienes crítica. pueden censurar la canción. Exactamente. De hecho, Chile estaba muy cerca de caer en el golpe de Estado que derroca al gobierno de Salvador Allende. Y la canción se convirtió en un símbolo durante los años de dictadura, en un símbolo de la resistencia y de las personas que estaban... De la protesta. Exactamente. Bueno, y un ejemplo, digamos, en la literatura de este tipo de protesta con el uso del lenguaje o de disrupción con el uso del lenguaje es, por ejemplo, La Naranja Mecánica, que también tiene como esta cosa de crear un lenguaje, o no diría un lenguaje, un idioma inventado con ciertas cosas del ruso, creo que tiene. Y la idea de usar este idioma como como respuesta a la opresión, digamos. Y toda, de hecho, la violencia que se ve en el libro es como una representación, una hipérbole de la violencia que el autor sentía que estaba en la sociedad. Exactamente. Pero llevado a ese libro. Y de hecho, el final del libro tiene como un glosario, como si fuese un diccionario. Claro. No recuerdo si tiene un nombre el idioma, pero bueno. Ay, me mataste. No quiero acuerdo. hablar sin saber. Ya hablé de un libro que no leí. Ya por este podcast llegué, basta. Hasta acá llegué. Pero bueno, nada, tiene como una especie de diccionario al final donde te dice cuál es la palabra y cuál es su significado en español. Cuál sería nuestra versión de esa palabra. Y me parece que de vuelta es como un acto de rebeldía, diría, ¿no? Esta idea de la creación de un idioma. Seguro. Bueno, cosas que hacía Cortázar también. Sí, claro. Pero, Claro. bueno, eso. Bueno. El lenguaje usado como arma, como rebeldía, herramienta. como... Sí. Bueno, esperamos que les haya gustado. Nos estamos yendo. Esperamos que hayan visto Arrival y que hayan escuchado el resto del podcast, porque si no nos vamos a enojar. Sí, así también conocen la canción de Violeta Parra, si es que no la conocían. Exacto. Y queremos decirles que si les gustó, cuenten a sus amigues, a sus amigas, a sus amigos, a sus familiares. Nos pueden escuchar en todas las plataformas habidas y por haber. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Estamos en YouTube. Nos pueden escuchar donde quieran. Nos pueden seguir también. Estamos en Instagram, somos aficionadospod. Aficionadospod. Y también pueden seguir a Cinefilucho, que también tenemos todas las actualizaciones del podcast en la página de Cinefilucho, que puede ser en Facebook o en Instagram también. Bueno. Así que bueno, nos vamos. Muchas gracias, Milagros Rocielo. Muchas gracias, Luciano Florio. Y muchas gracias, Matías Macri, nuestro productor estrella, contador de los minutos del programa oficial. Adiós.